Santiago, por mi hijo estoy dispuesta a todo. Amelia, ya basta. Deja el drama. Que todo lo que hago es pensando en ti y pensando en él. Ay, por favor, Santiago. Todo lo que haces es pensado por tu mamá. No. Tú te equivocas. No se trata de complacer. Se trata en pensar en el bienestar de todos. ¿Me escuchas? Y ahora mismo no estás pensando en el bienestar de Carlos David. Santiago, yo amo a mi hijo. Él es mi prioridad. Yo siempre voy a buscar su beneficio, así que por favor no lo metas en esto a él. Y mucho menos para justificar tus malas decisiones. ¡Ya basta! ¡Basta, Amelia! Pues ya te dije que yo no me pienso ir. Porque yo sí amo a mi hijo y priorizo su bienestar. Yo sí lo amo, Santiago. ¡Mamá, la pelota! Santiago, espérame, por favor. Ya, mamá. Santiago, por favor, entiende. Es nuestro hijo, somos tu familia. Ya. Basta, Amelia, basta. Mira, me encuentro trabajando y no tengo tiempo para todo esto. Claro, todo es más importante que nosotros, ¿verdad? En la casa tampoco tienes tiempo. Por Dios, Santiago, entiende. ¿Aló? ¿Aló? ¡Santiago! ¡Ay, no puede ser! Me colgó. ¿Carlos David? ¡Carlos David, ¿dónde estás? ¡Carlos David! Marco, ¿qué haces aquí? Mamá, necesito que me ayudes. Claro que sí, eres mi hijo. Dime, ¿qué sucedió? Mamá, júramelo. Que pase lo que pase, nadie se va a enterar. Marco, me estás asustando. Ya, dime, ¿qué pasó? Mamá, atropellé a un niño. ¿Qué? No. Esto no puede ser. Mamá, te juro que yo no quería. El niño simplemente se atravesó y yo... ¿Cómo está el niño? Dime, ¿qué le pasó al niño? No sé, mamá. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo lo abandonaste? Mamá, entiéndeme. Yo tenía miedo. No podía parar. ¿Viste si alguien te siguió? ¿Si alguien te vio? No sé, mamá. Creo que no. Vamos a hacer esto. Ve a la casa. Guarda el auto. No se lo digas a nadie. Y yo voy luego. ¿Está bien? Mamá, yo no quiero ir preso. Yo no tuve la culpa. Simplemente el niño
Cállate. Eso no va a pasar. ¿Sí? Ve a la casa. Limpia el auto. No se lo digas a nadie. Y yo ya voy. Tranquilo. Mamá. ¿Y si el niño está muerto? No. No digas eso. Eso no va a pasar. Ahora vete a la casa, ¿sí? Vete ya. Ahí nos vemos. Está bien, mamá. Te amo. Vete. Nos vemos ahí. Sí, se necesita la presencia de la doctora Isabel Cárdenas en la sala de emergencia. Doctora, la necesitan de urgencia. Menor, atropellado, politraumatismos. ¿Edad? 5 años. Ya ingresó inconsciente y así se mantiene. Presenta un trauma craneal severo, fractura expuesta de la pierna derecha, sangrado activo, apenas mantiene constante, es muy inestable. ¿El menor está identificado? Sí, no tengo su nombre ahora, pero es el hijo del juez Santiago Navarro. ¿Quién lo recibió? El doctor Vinuesa hizo las primeras valoraciones, pero nada más supo que usted estaba de turno, rápidamente solicitó que fuera a cargo. ¿Y está detenido el culpable? No, desgraciado se dio a la fuga. Está bien. Preparen el quirófano 3. Avise al anestesiólogo. Hay que operarlo ya. Correcto, quirófano 3, ahora mismo, doctora. ¿Usted es la doctora que va a operar a mi hijo? Sí, si se refiere al niño que tuvo el accidente, sí. Por favor, sálvenlo. Salve a mi hijo, se lo suplico, sálvenlo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Y Carlos David? ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Acaso nadie me va a decir nada? ¿Qué ocurre? Señor Navarro, cálmese. Estamos haciendo todo lo posible para salvar a su hijo. ¿Qué? Lo posible. Quiero verlo. ¿Dónde está? ¡Es mi hijo! Entiendo perfectamente su dolor, pero no entiendo esta falta de respeto. En su juzgado usted tampoco lo permitiría que ponga esta actitud tan agresiva. O me veré obligado a llamar a seguridad y deberá abandonar el centro. Por favor, cálmese. Mi amor, por favor, cálmate, ¿ok? Nuestro hijo acaba de entrar a cirugía. Y dime, ¿hace qué tiempo entró? Hace 5 minutos más o menos. ¿Y quién es el médico que lo está operando? Es una doctora. Isabel Cárdenas. Hablé con ella y me dijo que va a salvar a nuestro hijo. Lo vi en sus ojos, mi amor. Lo vi.
Esto no puede estar pasando. Yo no sé de dónde salió. La culpa es suya. O de su madre, que lo dejó solo por ahí. Yo no soy un asesino. No soy un asesino. Yo no voy a ir preso. Tal vez debí parar. ¡Maldito niño! ¿Por qué se cruzó? Bueno, yo sé que mi madre va a solucionar todo y yo no me voy a ir preso. Nada de eso va a pasar. Está vivo. Bueno, solo espero que no hayan testigos. Una camisa. Necesito limpiar el carro. Dios, por favor, te lo suplico. Salva a mi hijo. Él es todo para mí. Y por él doy mi vida. Aún no encuentran a ese desgraciado. Pero cuando lo encuentren, le voy a hacer pagar por todo el sufrimiento que está pasando mi hijo. Eso ahora no me importa. Yo lo único que quiero es que mi Carlos David se recupere. Solo eso quiero. Yo no voy a descansar hasta encontrar al culpable y pague por todo el sufrimiento que está pasando. ¿Qué está pasando mi hijo? ¿Viste? No me hables de venganzas, por favor. Yo sé que mi Carlitos se va a recuperar. Yo lo sé. Pero, ¿cómo alguien sería capaz de hacerle eso a un niño? Es un desgraciado. No es momento de cuestionar eso ahora. Lo que debemos hacer es orar. Dios es el único que puede salvar a nuestro hijo. Pero Lo sé. mi hijo no puede. Disculpe. Por favor, díganos qué ocurre, cómo va la cirugía. Necesitamos saber algo. Sé lo mismo que ustedes, la misma información de antes. Su hijo está sometido a una cirugía muy compleja. Pero por favor, usted trabaja aquí. Puede entrar, puede decirnos qué está pasando. No se puede entrar en un quirófano a media operación siendo tan delicada. Pero tranquilícese, señor Navarro. Está un equipo de profesionales excelente a cargo de una de las mejores cirujanas del país. Por favor. Y con permiso. ¿Cómo eso? No, es que no puedo. No puede ser. Me descubrieron. No, Marco. A este punto me voy a volver loco.
Tengo que terminar de limpiar esto. Debe ser Alejandra. Quizás sí quiere disculparse, pero ahora no tengo cabeza para eso. Ahora que estoy en modo avión, nadie me va a molestar. No tengo que dejar ni una huella. Nadie puede sospechar de mí. Doctora, ¿cómo está mi hijo? Entiendo su dolor, pero no puedo permitir que descubran que fue mi hijo quien atropelló al suyo. Debo protegerlo a toda costa. Doctora, díganos, ¿cómo está Carlos David? La cirugía fue todo un éxito. Gracias a Dios. Gracias, doctora. El menor debe permanecer en cuidados intensivos hasta que él despierte. ¿Qué? ¿Pero por qué? Nos acaba de decir que la cirugía fue un éxito. En cirugías como esta, el protocolo indica que debe permanecer en cuidados intensivos hasta que su hijo reaccione. Lamentablemente, yo no le puedo garantizar nada. Doctora, dígame la verdad. ¿Mi hijo se va a salvar? El accidente que tuvo su hijo fue muy grave. Nosotros hicimos todo lo que pudimos en cirugía. Ahora toca esperar. O sea, ¿me está diciendo que mi hijo no está fuera de peligro? ¿Puedo pasar a ver a mi hijo? No, lamento mucho, pero no se puede. Con permiso. Yo solo quiero ver a mi hijo. Un momento. ¡Marco! ¡Marco! Tranquilo, tranquilo. Tu mamá ya me contó el accidente. Ven, siéntate. Tío, yo no tuve la culpa. Ese niño se apareció y... Tienes que contarme todo con lujo de detalle para poder armar una buena defensa. Tenemos que esperar que cuando pasó el accidente no hayan testigos y que en el sector no hayan cámaras de seguridad. Tío, ¿y qué pasa si hay cámaras? Tenemos que adelantarnos a la policía para poder borrarlas. Tío, yo no quiero ir preso. Yo no quiero estar en la cárcel. No va a pasar eso. Yo te voy a defender, ¿sí? No va a pasar eso. Lo que sí necesito es que anotes en tu celular todo con detalle y me envías. Sí, claro. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó con el niño? Tenía que venir a verte. Atendí al niño. Está aferrándose a la vida. Eso es bueno, ¿no? Lo malo es que el niño es hijo del juez Santiago Navarro. ¿Y
¿Eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Sergio, por la memoria de tu hermano, no permitas que Marco vaya preso. No te preocupes de eso, Isabel. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Igual me voy a quedar unos días aquí para concluir con este problema. Esto no puede estar pasando. Esto no es real. Esto no puede ser. Marco, si tan solo hubieras obedecido y no te hubieras llevado el auto sin autorización. Como siempre. Como siempre soy yo el causante de tu dolor. No, mamá. Siempre soy yo el culpable de todo. Si tan solo no hubiera nacido, tú serías feliz, ¿no? No, hija. No digas eso. Ya, por favor, ya no lo atormentes más, ¿ya? ¿Sabes qué? Yo me voy. Sergio, espérame un momento. Es del hospital. Sí. Está bien. Sí. Tengo que irme. El niño entró en paro. Manténme informado de todo, por favor, ¿sí? Por mi hijo soy capaz de todo. De todo. Yo solo quería protegerlo. Solo fueron unos segundos. Unos segundos. Señora. Señora. Ya puedo ver a mi hijo. Hablé con la doctora. En un par de horas le van a hacer unas pruebas. En función del resultado, podrá verlo. Pero, de verdad, aproveche, vaya a casa, relájese un poco. Sobre todo, cámbiese de ropa. ¿Dónde está manchada de sangre, señora? No. Yo no me quiero ir. Mi hijo puede despertar. Yo la comprendo perfectamente, créame. Pero pueden pasar muchos días para que su hijo experimente algún cambio. Y usted necesita descansar ahora. No. Yo no volveré a dejarlo solo. Nunca más. Pero aquí no está solo. Está en las mejores manos. Excelentes profesionales lo atienden. Y usted tiene que descansar. Hágame caso, por favor. Gracias. No se siga acusando. Usted no es culpable de nada. Disculpe. No puedo creerlo. Aún no encuentran a ese maldito. Ya basta. Ya basta, por favor, de tantas venganzas. Ya. Venganza. Esto se trata de justicia. Por todo lo que está pasando mi hijo. Es venganza. No. Doctora, díganos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está mi hijo? El menor ha presentado 2 paros cardíacos después de la cirugía. No. El menor está estable. Nosotros estamos haciendo todo lo posible. Pues parece que no está haciendo lo suficiente.
Necesito la opinión de otros médicos. ¿Qué está pasando? Señor, usted está en todo su derecho de hacer con su hijo lo que mejor le conviene. Pero por la gravedad del caso, no puede ser trasladado. En todo caso, si usted desea, puede traer a otros médicos para que lo evalúen. Doctora, yo confío en usted. Desde que la vi, supe que usted entendía mi dolor. Y estoy segura que mi hijo está en las mejores manos posibles. Gracias por la confianza. Nuestro equipo está haciendo todo lo posible para que su hijo esté estable. Yo ahora mismo me voy a comunicar con los mejores médicos pediatras del país. No puedo seguir dejando a mi hijo en manos de improvisados. Haga lo que mejor le parezca, señor. Carlos David aún no ha despertado, pero puede pasar a verlo. Gracias, doctora. Hijo, Carlos David, estoy aquí. Estamos aquí. Todo esto va a pasar y será parte de un mal recuerdo. Para el que hizo esto, va a ser una pesadilla. Mira nada más cómo lo dejaron. Ya basta. Ya basta de tanto odio. Por favor, no hables de venganzas. No delante de Carlos David. Por favor, Amelia. Tan solo míralo. ¿Crees que no se escucha? ¿Ah? Claro que nos escucha. Él solo está dormido y pronto va a despertar. No. Amelia, tú no pierdas la razón, no tú. Ve a casa, descansa un poco. ¿Irme? No. Yo tengo que estar aquí por si él despierta. Amelia, escúchame, por favor. Tienes que descansar, relajarte, comer algo. Ve. No me voy a ir de aquí. Amelia, es una orden. Ve a casa, ahora. Te dije que no me voy a ir de aquí. Tengo que estar con mi hijo. Por si despierta y poder llevarlo a casa. Amelia, escúchame. Mira a nuestro hijo. Mira cómo está. Él necesita que tú estés coherente, estés bien, con fuerzas, para que cuando despierte lo puedas sostener. Por favor. Perdón que los interrumpa. Necesito hacerle una revisión completa a Carlos David. Así que, por favor, salgan un momento. Aprovechen, descansen. Yo sé que ustedes no quieren alejarse del niño. Están al límite. Y Carlos David los necesita bien. Así que vayan, tomen algo, respiren y luego pueden volver. Sí, claro. Regreso enseguida, mi amor.
mami va a estar para ti. Vamos. Sí, vamos. Con permiso. Está bien. Mire la casa cambiar y vuelvo enseguida. Sí. Y procura descansar un poco. Hijo, ¿cómo está mi nieto? Mamá, él aún sigue inconsciente, pero nos permitieron verlo un momento. ¿Y tú? ¿Qué demonios estabas haciendo? ¿No pudiste cuidar bien de mi nieto? No tienes ningún oficio y no puedes cuidar bien ni siquiera de tu propio hijo. Señora, fue un accidente. Todo pasó muy... Siempre supe que no podías cumplir bien tu responsabilidad. Esto de ser madre no te queda. Amelia, lo mejor es que te vayas a casa. Hasta ahora me pregunto, ¿qué le viste? Mamá, por favor, ahora no es el momento ni tampoco es el lugar. Basta. Dime que ya lo tienes al culpable. Mamá, no encuentro a ese desgraciado. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. ¿Cómo que no hay pistas? Tú tienes que agarrar a ese individuo, inclusive antes que la policía lo haga. Lo sé, mamá. Y ya les dije muy bien lo que tienen que hacer cuando lo encuentren. Ahora sí pareces digno, hijo mío. Ese desgraciado tiene que pagarla. Te lo juro. Doctora, ¿cómo está? ¿Alguna novedad? Sí, tengo los resultados de los exámenes. ¿Cómo está mi nieto? La situación es realmente delicada. El menor ha reaccionado como se tenía previsto. Mañana le realizaremos nuevas evaluaciones. Por ahora, queda esperar. Podría preguntarle quién está a cargo de esta clínica. Claro que sí, el doctor Carlos Altamirano. Mamá. Carlos Altamirano, mi buen amigo. Voy a hablar con él ahora mismo. Necesito que los mejores doctores estén a cargo de mi niño. No cualquier improvisado. Con permiso, hijo. Si hay algún cambio, se le informará. Puede pasar a ver a su hijo. Sí, claro. Gracias. Yo no tuve la culpa. Carlos
David corrió y yo no pude salvarlo. ¿Aló? Número equivocado. ¿Aló? Patrón, ya conseguí información valiosa. Estamos cerca del objetivo. Encárgate de él. Pero primero que sufra. Quiero que pida perdón por lo que le hizo a mi hijo. Como usted ordene. Isabel, ¿qué pasó? Tienes que sacar a mi hijo fuera del país. ¿El niño murió? No. Pero yo creo que ya saben quién fue. Y lo peor
Es que el padre quiere justicia por cuenta propia. Mira, tranquila. Yo también tengo mis contactos. Y lo que tienen es un secuestro. Yo sé que estuvo mal, que Marco vaya a esa velocidad y que cuando atropelló al niño no se hubiera detenido. Pero yo no puedo permitir que mi hijo vaya preso. Eso no puede pasar. Te juro que eso no va a pasar. ¿Desde cuándo está ahí? No, doctora, acabo de llegar. La estoy buscando hacer. El equipo de doctores externos contratado por el juez para supervisar el tratamiento de su hijo me ha pedido varias cosas, informes, exámenes, tomografías. Está bien, entréguele todo. Correcto, doctora. Así será. Permiso. Santiago, ¿qué haces aquí? ¿Y nuestro hijo? Mi mamá se quedó a su lado. Ella sí lo puede cuidar bien. Amelia, de verdad no te entiendo. ¿Cómo pudiste perder a nuestro hijo de vista? De verdad que eres un incompetente. Solo fue un instante. Yo no lo estaba viendo por un segundo y cuando regresé a ver ya no estaba. Solo fue un instante. Sí, claro. ¿Y bien? ¿Lo hiciste? Señor, lamento informarle que no encontramos al objetivo. ¿Qué? ¿A qué te refieres? La información no era la correcta. Mira, yo pensé que ya todo lo íbamos a solucionar esta noche. Escúchame, a quien te haya dado la información falsa, tiene que pagar. ¿Me escuchas? Tiene que pagar. Sí, como usted ordene, señor. Eso espero. Buenos días, mi niño. Tu abuelita me dijo que durante la madrugada estuviste estable. Y eso es bueno. Es como si estuviera dormido. Y en cualquier momento se despertara y empezara a correr. Sí. Y a la vez hiciera miles de preguntas. Sí. Muchas veces preguntaba tantas cosas. Y yo le dije que parase. Ahora daría cualquier cosa por solamente escucharlo hablar. Y yo le prepararía esa torta de chocolate que tanto le gusta. Y no lo obligarías a comer la torta de zanahoria. Le diría que es una torta saludable. Pero si él no la quiere comer, tampoco lo obligaría. Sí. ¿Recuerdas ese día que te dije que nos fuimos al club a jugar tenis? Sí. Ese día el niño llegó muy resfriado, a pesar de que había un sol radiante.
Pues... en realidad nos fuimos al zoológico. ¿Qué? Es que no queríamos decírtelo porque yo sabía que no lo ibas a autorizar. Por supuesto que no. El niño es alérgico a los animales. Con razón llegó tan congestionado ese día. Pero debiste verlo ese día. Estaba tan sonriente y sus ojos brillaban. ¿Qué otras cosas me han ocultado mi par de bandidos? Tu sopa de acelga. Siempre te distraíamos y se la dábamos a Toby. No puedo creer que le daban al perro la sopa que con tanto amor le preparaba a ustedes. Pues eso no debería indignarte. Porque ni el perro se la quería comer y la botábamos a la basura. Sí. ¿Sabes? Carlos David y yo también tenemos nuestros secretitos. ¿En serio? Así es. Él me acompañaba a mis clases de yoga y no iba al fútbol. ¿Por qué no le gustaba? ¿Cómo que no le gustaba el fútbol? Simplemente no le gustaba. Estábamos buscando la manera en cómo decírtelos sin que te enojes. Al niño lo que le gusta es tocar la guitarra. No, yo no me voy a enojar. Hijo, si tú quieres aprender a tocar guitarra, lo vas a hacer. Pero solo despierta, por favor. Solamente tienes que despertar. Hazlo. Sí, mi amor. Por favor, despierta. Te extraño. Te extraño tanto, mi pedacito de ser. ¿Lo encontraron? Tu papá también te extraña. Por ti, mi niño, sigo en pie. Por ti soy capaz de todo. Pensé que mi hijo estaría aquí. Buenos días, Mariana. Santiago salió a resolver algo importante. ¿Cómo está mi nieto? Aún no despierta, pero sus signos se mantienen estables, al menos por un tiempo. Y eso es algo bueno. Es mi nieto. No me sorprende que esté luchando como un guerrero. La debilidad no corre por nuestra sangre. Él no se va a rendir. Rezo para que eso no suceda. ¿Rezar? ¿Tú? ¡Qué novedad! Eso sí me admira. Mariana, por favor. Por favor, deje su rencor por un momento. Al menos hágalo por Carlos David.
¿Rencor? No, Amelia. No confundas rencor con memoria. Hay algunas cosas que no se olvidan. Se las saca en el momento idóneo. Movió sus manitos. Las movió. ¿Estás segura? Carlos David. Carlos David, mi amor, por favor. Hijo, David movió sus manos. Las movió. Movió sus manitas. Mamá, escúchame. En la madrugada hizo lo mismo. La doctora Isabel nos dijo que eran movimientos involuntarios, solamente reflejos. Aún no hay respuesta cerebral consciente, mamá. Algo dentro de él quiere volver. Está luchando para quedarse con nosotros. Y eso es algo bueno, ¿no? Es un inicio, ¿verdad? Qué bueno verlas así, dejando a un lado toda indiferencia. Tendría que despertar para ver que consiguió lo imposible. Y es que su abuela y su mamá se lleven bien por un momento. Gracias, Mariana. Gracias por quedarte, por cuidar y, sobre todo, por amar tanto a mi hijo. Sí, mamá, muchas gracias también por tus influencias. Sabes que por ti y por mi nieto, diera lo que fuera. De verdad, me alegra mucho que se lleven bien al fin. Por ahora, no prometo ser simpática más de 5 minutos. 5 minutos es un récord. Deberíamos enmarcar este momento. No te acostumbres. El sarcasmo me da vida. ¡Carlos David! ¿Despertó? Mi amor, despertaste. Mi amor, despertaste. ¡Despertó! ¡El niño despertó! Voy a ver a la doctora. Sí, ¿qué haces allí parada? Ve, llámala. Doctora, mi hijo despertó. Gracias a Dios, pero igual tengo que proteger a mi hijo, porque ellos quieren saciar su sed de venganza. Doctora, ¿me escuchó? Sí, claro, es una excelente noticia. Vamos. Permiso. Doctora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla mi hijo? ¿Qué pasa? Por favor, salgan de la habitación. ¿Pero por qué? Necesito hacer mi trabajo. Salgan de la habitación. Queremos saber qué está pasando. ¡Díganos! Por favor. Necesito trabajar. Salgan de aquí.
Doctora. Doctora. Por favor, cualquier cosa, comuníqueme, ¿sí? Sí, así lo haré. Ahora, por favor, avise a la estación de enfermería. ¡Rápido! Sí, ahora mismo. Vamos, reacciona, por favor. Abrió los ojos. Pero esto solo es una respuesta refleja. No hay conciencia. Neurológicamente, él sigue en estado comatoso. Sí. Y su familia cree que ha recuperado la conciencia. Va a ser bastante complicado explicarles qué nos hacen. Tranquilo, José. De eso me encargo yo. Bueno. Ahora quiero saber si tiene entendido el ajuste que hicimos en la medicación. Está totalmente claro, doctora. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya procederé enseguida a registrarlo en el sistema, no se preocupe. Sí. Mantendremos esta medicación durante las 24 horas, a menos de que el paciente dé una respuesta significativa. Está totalmente entendido, doctora. Con su permiso, disculpe. José. Dígame. Estoy muy feliz por compartir estos turnos contigo. Yo sé que tú ya estás próximo a tu jubilación y eso me hace muy feliz. Y realmente me alegra tanto compartir todo esto contigo. Doctora, usted sabe que... Doctora, el niño... Mamá. Carlos David, ¿me escuchas? ¿Dónde está mi mamá? Tranquilo, Carlos David. Yo soy la doctora Isabel. Estás en el hospital y estás a salvo. Yo quiero a mi mamá. Sí, tranquilo. Mira, solo vas a ver la lucecita y voy a llamar a tu mamá, ¿sí? Ayúdame, por favor. Doctora, tiene los ojos abiertos. Habla coherentemente. Mueve voluntariamente las extremidades. Tiene conciencia completa. Sí, así es, José. Voy a llamar a tu mamá, ¿sí? Tú te vas a quedar con José y yo voy a llamar a tu mami. Quiero que veas la última vez a la lucecita, ¿sí? Por favor. Está bien. José, quédate con el niño. Claro que sí, doctora. Voy a informarle a su familia. Claro. Hola. ¿Y bien? Doctora, ¿qué pasó? El paciente ha mostrado una recuperación parcial de la conciencia. O sea, que ya despertó. Sí, está consciente. Ha reaccionado a los estímulos, ha dicho sus primeras palabras. Así que lo mantendremos en monitoreo neurológico. Pero esto es una buena noticia. Quiere decir que él está mucho mejor, ¿verdad? Sí, sería muy pronto darlo por hecho, pero esto es una buena señal. Muy bien. Doctora, ¿podemos pasar a verlo? Sí. Por cuestiones médicas deben pasar uno a la vez. Deben turnarse. No importa, entonces voy yo. El niño está llamando a su madre. Sería mejor que pase usted. Sí. Mi amor, despertaste. Despertaste, gracias a Dios. No, quiero irme a casa. Pronto nos iremos, mi amor, sí. Ahora la doctora tiene que curarte. Bueno,
yo me retiro. Para cualquier novedad, no dude en avisarme. Gracias, doctor. ¿Por qué sigue tu mamá? No, mi amor. No te lo saques. Eso te ayuda para que tú estés bien. ¿Recuerdas qué fue lo que te pasó? Tú estábamos en el parque y estabas jugando con la pelota, mi amor. Sí, la pelota se me fue muy lejos. Ya no recuerdo más. Sí, mi amor. Tuviste un accidente, pero vas a estar bien. Tu papi y tu abuelita están afuera esperándote. Ellos te aman mucho y te esperan con muchas ansias. Yo también los amo. Dile a mi papi que me lleva a casa. Sí, mi amor, yo le voy a decir. Y él te va a llevar a tu casita. Gracias, Dios mío. Gracias. ¿Dónde está Dios? Aquí en tu corazón, mi amor. Curando tu cuerpo. ¿Cómo cura mi cuerpo? Con amor y paciencia. Es un milagro de mi niño. Sí, mamá, totalmente. Solamente espero que no quede algún tipo de secuela. No te preocupes, mi amor. Dios jamás hace un milagro a medias. Sí, mamá. ¿Sí? ¿Aló? Sí, está bien. Manténme informado. Dime, ¿se sabe algo de ese cretino? Nada, mamá. Es como si fuese un fantasma. Nada. No te preocupes, mi amor. Yo tengo contactos. Si la policía no lo ha encontrado, yo sí, te lo juro, él no va a poder descansar tranquilo mientras mi nieto minuto a minuto lucha por su vida. Ya, mamá. Basta. Suficiente. Deja la venganza. Mi hijo despertó. Está vivo. Y es lo único que me importa. No me importa más. ¿O sea que tú vas a permitir que ese tipo se salga con la suya? Perdón, les interrumpa. Ya tengo los resultados de los últimos exámenes neurológicos, demostrando que hay una evolución positiva. O sea que mi nieto está bien. Eso es lo que usted quiere decir. Las respuestas neurológicas son prometedoras. Y al momento no se ha presentado daños severos. Me imagino entonces que como el niño está bien, ya no están restringidas las visitas, ¿verdad? En este momento el niño se encuentra con su madre. Le van a administrar alguna medicación y ustedes pueden pasar. Con permiso. Ya. Sí, muchas gracias. Vamos. Marco. ¿Qué pasó? Marco, el niño despertó. ¿El niño despertó? Sí, tu mamá dice que los exámenes no muestran daños graves y que el papá está desistiendo de su venganza. ¡Qué bien! Quiero verlo. ¿Qué? No, eso no, Marco. Sí, tío. Quiero verlo. Quiero pedirle perdón. Aunque sea en silencio. No es buena idea. Puedes levantar sospechas. Estoy seguro de que mi mamá encontrará la forma. Mamá, te amo mucho. Y yo te amo más a ti, mi cielo hermoso. Gracias por volver conmigo. ¡Papá!
No. Ya despertaste. Ya despertaste. ¿Y a tu abuelita? ¿No la vas a saludar? ¿O ya me olvidaste? Hola, abuelita hermosa. Mi chiquitito hermoso. Qué falta que nos hacías. Eres un milagro, lo sabes. Tengo que ir a casa. Te prometo, mi campeón, que pronto nos iremos. ¿Qué pasa, mi amor? Parece que tiene un poco de cansancio. Mi amor, ¿te duele algo? Tengo un sueño. ¿Qué? Sergio, entiéndeme. Yo no puedo permitir que descubran que mi hijo es el culpable del accidente. Está bien. Voy a buscar la manera de hacerlo entrar sin que nadie se dé cuenta. Doctora, el niño. ¿Qué le pasó? El niño entró otra vez en coma. ¿Qué? Llame al doctor Montenegro ahora. Alístate, que nos vamos a la clínica. ¿Ahorita? Sí. Mira, si ya no quieres ir, no hay ningún problema. No. Vamos, déjame pongo los zapatos y nos vamos ahorita. Está bien, te espero abajo. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Mi nieto estaba bien. Estaba sonriendo. Estaba bien. No lo sé. Él solamente dijo que tenía sueño. Y después esas máquinas comenzaron a sonar. Como locas, yo no sé. Ese sonido, no puedo sacarlo de mi cabeza, ese sonido, mamá. Santiago, debe ser un medicamento que le dieron. Claro que sí. Algo tuvo que hacerle daño. Voy a pedir un informe completo de todo lo que le dieron e hicieron. Algo tuvo que hacerle mal. Dios, esto parece una pesadilla. Dios, qué mal estamos pagando. José. Amelia, mírame. Amelia. Dime que no es cierto. Dime que esto es una pesadilla. Que en algún momento voy a despertar y que Carlos David va a venir a abrazarme. Como quisiera decirte. Como quisiera decirte eso, de verdad, pero no lo sé. Es que hoy me acarició la mejilla y me dijo que me amaba. Logramos estabilizarlo. Pero el niño sigue en estado de coma. En unos minutos le haremos una tomografía. Queremos saber qué pasa exactamente con su cerebro. Si hay sangrado, presión o alguna reacción a la medicación como efecto secundario. Mi hijo es muy valiente, doctora. Yo sé que él está luchando. Sí, su corazón es fuerte. Pero tenemos que actuar ya, de inmediato.
Su situación no puede empeorar, ¿verdad? Con la tomografía tendremos el panorama más claro. Ay, Dios mío. Por mi hijo doy todo, doctora. Como quisiera que en vez de que él esté ahí, yo pudiera tomar su lugar. Que el dolor que estoy sintiendo fuera mío y no de él. ¡Basta, Amelia! No es momento para lamentaciones. Mire, doctora, necesito el informe completo. Alguien tiene que darnos una explicación. De pronto algún medicamento que le pusieron le hizo daño. Se trata de la vida de mi nieto. Señora, entiendo su angustia y su preocupación. Como tenga los resultados, se los haré llegar lo más pronto. Ahora solo les pido que confíen en nosotros. Estamos haciendo todo lo posible. Con permiso. Doctora, ¿podemos pasar a verlo? Más que sea un momento. En unos minutos le vamos a realizar la tomografía. No es posible. Permiso. Más le vale que esté haciendo lo correcto. Porque si fue negligencia médica, ella lo va a lamentar, lo juro. No. Mi hijo va a estar bien. Sí. Porque mi hijo es fuerte, mamá. Va a estar bien. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Santiago, te veo demasiado pasivo. Te creí más fuerte. Mamá, toda mi fuerza está en esa habitación. La enfermera dijo que tu mamá estaba por aquí. De seguro debe estar bien ocupada. Debe estar tan ocupada que ni siquiera me contesta el celular. Daría lo que fuera por estar en el lugar de Carlos David. Aún tiene tanto por qué vivir. Y está postrado en esa cama. Yo no sé qué voy a hacer si en algún momento él no vuelve a abrir los ojos. Es como que si la vida se hubiera detenido con su silencio. Lo mejor es que nos vayamos de aquí, Marco. No. Yo no puedo irme sin verlo. Yo no puedo irme sin pedirle perdón. Sé que no confiaba en la doctora. Pero ahora ella tiene toda mi fe. Marco, ¿qué haces aquí? Mamá. No entiendo. Tú dijiste que estaba despierto. Hijo, esto suele pasar con los pacientes que tienen traumatismos cráneoencefálicos. A veces parece que reaccionan y luego regresan a una crisis aún peor. Mamá. ¿Y si no mejora?
¿Y si se queda así? Marco, eso no podemos saberlo. Carlos David es un niño muy fuerte. Él está luchando por su vida. ¿Y tú? Tú tienes que hacerte responsable de lo que venga. ¿Está bien? Carlos, David. De verdad, perdóname. Yo no lo quise hacer. Simplemente fue un accidente. Un accidente, de verdad. Mamá, ¿viste? ¿Viste eso? Se movió. Tranquilo. Estos pueden ser movimientos involuntarios. O una señal. Llama a una enfermera de inmediato. Y tú no puedes estar aquí. Vete ya. Mamá, cualquier cosa que pase, avísame, ¿sí? Sí, pero tú no puedes estar aquí. Vete, por favor, vete ya. Sal de aquí. Vamos, pequeño. Lucha un poco más. ¿Dónde estabas? He tratado de comunicarme contigo todo el día. Carlos David sufrió un accidente. Sí. Ya te paso la ubicación. ¿Quién era? Mi hermana. Ni me acordaba de su existencia. Parece que nunca está en los momentos importantes. Ya, por favor, Santiago, no sigas. Sí, amigo. Ya pasó muchísimo tiempo. Díganos, ¿qué ocurre con mi hijo? Aún le están realizando exámenes. La doctora Isabel no se ha movido de su lado ni un instante. Mire, por favor, si sabe algo, avísenos inmediatamente. No se preocupe, enseguida le informaremos. Por favor, permiso. ¿A dónde vas? Me voy afuera a respirar un poco. Todo este aire me está ahogando. Hola, disculpe. Le he traído un té de tilo. Ayuda con los nervios. Gracias. No era necesario, es muy amable. Un buen té ayuda a sostener el corazón. Es que tan solo es un niño. Él no merece pasar por todo esto. Entiendo su dolor. Pero mire, llevo aquí muchos años y he visto situaciones mucho más difíciles que esta. Salvarse. Lo importante, no perder la fe. Y sepa una cosa, él está luchando y no está luchando solo. Bueno, tengo que seguir con la ronda. Tómeselo ahora y no deje que se enfríe, ¿eh? Gracias.
Doctora, disculpe, venía a tomar los signos del muchacho. Sí, ya se los tomé. Tranquilo, está estable. Pobre angelito, solo había salido a jugar. Sí, José, así son los accidentes. Sí, basta un segundo para que todo cambie. La que está muy afectada es la madre. Claro, que no me imagino peor angustia que no saber si tu hijo va a volver a abrir los ojos. Sí, es muy duro. Y pienso que también debe ser muy duro para el que llevaba el volante. Si la familia lo sabe, debe estar devastada. Solo espero que le ayuden a tomar la mejor decisión. Bueno, José, veo que tienes mucho tiempo libre. Por favor, si te quedas con el paciente cuidándolo un momento. Yo tengo que ir a revisar unos exámenes de otros pacientes. Claro, doctora, vayan, sí, es nomás. Con permiso. ¿Qué haces aquí? Marco no está. ¿Marco? ¿Estaba aquí? ¿Qué le pasó? Alejandra. Amelia, ¿qué le pasó a Carlos David? Un tipo lo atropelló. ¿Cómo está él? Mal. Está en coma. No. Dime que el cobarde que hizo esto ya está preso. Dime que está pagando. No. El maldito huyó. Doctora, ¿cómo está mi hijo? El niño está bien, pero sigue en coma. Isabel es la mejor. Estoy segura de que Carlos David se va a poner bien. ¿Ustedes se conocen? Sí. La doctora Isabel es la mamá de Marco, mi mejor amigo. Disculpen, tengo que contestar. Es Santiago. ¿Qué eres para Carlos David? Soy su tía. Pero tú eres hija única. Amelia es la primera hija de mi papá. Es algo de lo que a mi mamá no le gusta hablar. No me lo esperaba. Isabel, dime la verdad. Mi sobrino se va a salvar. Yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos. Él va a mejorar. Todo por culpa de ese maldito cobarde. Ay, por favor, Alejandra, deja de maldecir. Carlos David es solo un niño. No merece estar así. Mi hijo es mi todo. Pero en este momento no tengo cabeza para venganzas. Lo único que quiero es tener paz y tranquilidad y energías para la recuperación de mi hijo. Sí, claro que sí. Usted debe concentrarse en la recuperación de Carlos David. Yo solo voy a sentir paz cuando el cobarde ese pague por todo lo que hizo. Bueno, yo voy a monitorear el avance del niño. Con permiso. Sí. Gracias. Gracias por estar aquí. Solo te tengo a ti.
Y bueno, ¿cómo sigue mi hijo? Santiago, siento mucho por lo ocurrido. Gracias, Alejandra. Es muy duro, ¿sabes? Nunca pensé vivir un evento así. Sabes que puedes contar conmigo. Hay que encontrar al cobarde que hizo esto y que aprenda a ser un hombre. Sí. Alejandra, es bueno saber que cuento con tu apoyo. Quiero encontrarlo antes de que lo haga la policía. ¿Qué información tienes hasta ahora? Solamente que su auto es blanco y que lo conducía un hombre. Lamentablemente, Amelia no sabe diferenciar entre marcas y modelos. Ya, por favor, ya basta. ¿No entienden? Carlos David está adentro luchando por su vida y ustedes lo único que hacen es hablar de venganzas. Amelia, hacemos por él. Yo sé que te dije que lo iba a dejar en manos de la policía. No puedo dejar que ese maldito siga tan tranquilo con su vida. Entiéndelo, Amelia. Amelia, Amelia, no te pongas así. No creo que sea buena idea que tomes cada vez que sales del hospital. Sergio, por favor. No me vengas a dar clases de buen comportamiento. No quiero que te desmorones. Marco te necesita. Tú no sabes lo que es ver a la madre de ese niño con sus ojos llenos de lágrimas, suplicándome que salve la vida de su hijo. Y como si fuera poco, ese niño es sobrino de la mejor amiga de Marco. Fue un accidente, entiéndelo. Yo soy médico. Yo salvo vidas. Y ahora estoy tratando de salvar la vida del niño que mi hijo dejó al borde de la muerte. ¿Cómo crees que puedo vivir con eso? Isabel, atender a ese niño te está haciendo daño. Pídele a otro médico que lo atienda. O por último de los casos, pide vacaciones. No puedo hacerlo. Yo tengo que salvar a ese niño. Porque si no, mi hijo sería un asesino. Eso soy para ti, mamá. ¿Un asesino? No, hijo. No, claro que no. Pero si el niño muere, tú tendrás que enfrentar cargos muy graves. Mamá, ni siquiera saben que fui yo. ¿O acaso tú me vas a entregar? No le hables hacia tu madre. Ella está haciendo todo por protegerte. Esto no ha sido fácil para ella. ¿Y qué creen? ¿Que para mí sí ha sido fácil? Me tienen aquí encerrado como si fuera un criminal. Ni siquiera puedo ver a mis amigos. Hoy vi a Alejandra en el hospital. ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo? No. Es la tía de Carlos David. ¿Qué? No. Eso no puede ser verdad. Alejandra es medio hermana de Amelia, la madre del niño. Eso no puede ser. Marco, debes mantener la distancia. Buscar cualquier justificativo que sea creíble. Decidir sobre
Mi vida es muy fácil para ustedes. Ustedes no entienden que Alejandra es todo para mí. Esa cercanía te va a traicionar, te va a poner en evidencia. Entiéndelo. Tenemos que sacarlo del país. Así Alejandra no hará más preguntas y no sospechará nada. Y si se llega a saber algo, Marco ya estará fuera del país. No, eso no puede suceder. ¿Por qué? El juez tiene conexiones en todos los países. Si tú te vas fuera de aquí, no voy a poder protegerte. No voy a saber qué pasa. Tengo a alguien que me informa todos los pasos del juez. Y me dijeron que está pidiendo las cámaras de las calles cercanas para saber quién fue el accidente. Pero ya ni siquiera hay una evidencia. En algún momento, no sé, se van a dar por vencidos. Tal vez la policía lo haga, pero el juez no se va a dar por vencido hasta saber quién ocasionó el accidente. Si te vas, no voy a poder protegerte. Ya es suficiente. No puedo con eso. Santiago, ¿alguna novedad con el niño? Santiago. Mamá, perdón, estaba atando algunos cabos. Dime, ¿algún progreso con el niño? Sigue igual. En la madrugada tuvo movimientos involuntarios. Y le están realizando algunos estudios para descartar cualquier otra cosa. ¿Y sobre el individuo, hijo? ¿Tienes alguna noticia? ¿Ya sabes algo? Pues tengo pistas sólidas. También tengo registros de cámaras de seguridad privadas. Y tengo un testigo indirecto, mamá. Eso. Tengo todo eso. Por Dios, Santiago. ¿Tú te conformas con un par de pistas? Por favor, mamá. A mí no me subestimes. Yo tengo información que ni siquiera tiene la policía. Y mis hombres están trabajando sin descanso. Mira, hijo. Lamento decirte que cada minuto cuenta y están corriendo. Por eso tomé la decisión de adelantarme. Ya lo hice. Contraté a un equipo de gente especializada. Un operativo militar. Claro, son pasivos, pero tienen total acceso a toda información. ¿Militares? ¿Y cómo los conseguiste? Hijo, ¿tú te olvidas quién soy yo? Una sola llamada y el engranaje empieza a funcionar. Tú confías en tu gente. A mí no me gusta irme por las ramas. Me gusta tener el control. Entonces, me gusta confiar en profesionales. Gente que va detrás del objetivo. Y lo hace sin dudar. Y bien, ¿cuál es tu plan, mamá? Van a empezar con una búsqueda satelital. Entradas, salidas, posibles escapes de la ciudad. Reconocimientos faciales. Ellos tienen tecnología de punta, hijo, por Dios. Sí, mamá. ¡Perfecto! Muy bien. Ahora sí, no se nos va a escapar. Sí, empezarán mañana mismo con su plan maestro. Mamá, escúchame.
Nadie, absolutamente nadie debe saber esto. No quiero ni a la policía involucrada. ¿Entendiste? No te preocupes, hijo. Este plan maestro no está registrado. Todo será entre tú y yo y ellos. Muy bien. ¿Y qué van a hacer cuando lo encuentren? Ellos absolutamente nada. Te llamarán a ti. Sí. Y tú tienes que analizar muy bien qué haces con ese individuo. ¿Me entendiste? Sí. Disculpen la interrupción, pero ¿se debe adquirir esta medicación? Hijo, vamos. Creo que es prudente. Ve tu mamá. Yo tengo una llamada que hacer. Sí. Acompáñeme, por favor. Muchas gracias. ¿Qué le puede pasar a cualquiera? Pero eso a mí no me consuela. Porque era mi responsabilidad cuidarte. Y fallé. Créeme que si pudiera cambiar de lugar contigo lo haría, sin pensarlo. Pero no puedo. Pero ¿sabes? Aquí voy a estar contigo, cuidándote, protegiéndote a cada segundo, hasta que tú puedas abrir tus ojitos. Porque tú eres mi fuerza y por ti soy capaz de todo, mi amor. Buenos días, Mariana. Qué bueno que pudo venir el día de hoy. A su nieto le va a hacer muy bien tenerla cerca. ¿Acaso estás siendo sarcástica, Amelia? No, por supuesto que no. Solo que el día de ayer no pudo venir y habíamos quedado que es valioso que estemos todos. Como una familia. Exacto. Como una verdadera familia. Porque este niño lo que necesitaba es a su madre que lo cuidase y no lo dejase solo en el parque, siendo una negligente. Porque eso fue lo que hiciste. Lo dejaste solo. El niño no se cuida por sí solo. Usted no sabe cómo pasaron las cosas. Yo estaba al pendiente de él. Y solo fueron unos segundos. Unos malditos segundos. Qué conveniente que eres tú, Amelia. ¿Cómo excusas tu negligencia? Qué inteligente que eres. ¿Cómo te excusas en unos simples segundos? Y mira. Ahí está tu hijo. Los hechos hablan por sí solos. Por favor, ya. Ya no diga eso. Déjame decirte que eres una pésima madre. Nunca se te dio por ser mamá de mi nieto. No puedes serlo. ¿Sabes qué, Amelia? Mi niño necesitaba responsabilidad a su lado. Una madre que esté con él, que lo cuidase. Míralo ahí. Ahí tienes tú el resultado de tu irresponsabilidad. Un cuerpecito que no reacciona, que no dice nada. Un cuerpecito atrapado en la inmovilidad y en el dolor. Basta. Te digo algo, Amelia. Te doy un consejo. Nunca se te dio lo de ser madre. Así que
que basta de excusas. Mi niño lo que necesitaba era una mamá que diera su vida por él, aunque el mundo se caiga a pedazos. Pero ella tenía que estar allí. Mira lo que pasó por unos segundos. Basta. Basta, señora Mariana. No voy a permitir que me siga humillando de esa manera. Entiendo perfectamente su dolor, pero eso no le da derecho a pisotear el mío. Bravo, Amelia. Excelente discurso, te quedó muy bien. Pues sigues siendo una negligente e irresponsable. Eso es lo que eres. ¿Usted cree que venir aquí y regar todo su veneno está bien? Mire, señora Mariana, si usted va a seguir humillándome, le voy a pedir que por favor se retire. Este no es lugar para sus odios ni para sus rencores. Si tanto ama a su nieto, le voy a pedir que por favor no siga. O sea, Amelia, ¿tú me estás echando? ¿Qué está pasando? Aquí, que tu esposa me está echando de la clínica como si yo fuese una enemiga, una extraña. ¡Ya basta! ¡Ya basta las dos! ¿Qué pasa? ¿Acaso no se dan cuenta dónde estamos? ¿De quién está aquí? ¿Ah? Carlos David está luchando por su vida. Y a ustedes lo único que les importa es su odio. Es su ego. Eso no es cierto. Hijo, tú estás consciente de cuánto amo a este niño y todo lo que he hecho por ustedes dos. Pero eso no significa que yo tenga que callarme y no decir la verdad. Tú deberías ser más agradecida con mi hijo, que todavía te puede ver a la cara después de todo lo que hiciste. Porque por tu responsabilidad, mi niño está postrado en esa cama. Santiago, por Dios, haz algo. Dile que se calle o que se vaya. ¿Quién eres tú para darle órdenes a mi hijo? Es lo que te pasa. Tú deberías estar en silencio y arrepintiéndote por haber sido tan irresponsable. Porque por tu culpa, te recuerdo una vez más y no me cansaré de hacerlo, mi niño está postrado en esta cama, casi sin vida. Santiago. Mi mamá tiene razón. Si no te hubieras distraído, nada de esto hubiera pasado. Todo es tu culpa. Santiago, yo no quise. Déjala que se vaya, hijo. Es mejor. Mira, hijo, yo te amo, pero no por ello puedo callar y decir la verdad. El desdén de esa mujer, la distracción que tuvo con mi nieto, lo llevaron a esto, a estar postrado en una cama de una clínica sin vida. No me voy a callar. Esa mujer es una irresponsable y los minutos que se distrajo iniciaron con esta pesadilla que a todos nos está costando tanto. Mira, mamá, ya basta. Basta. Entiendo tu ira,
pido de favor que dejes de ofender a la madre de mi hijo. No en su presencia. ¿Entendido? Mira, Santiago, lo voy a hacer solo por ti, porque te amo. Voy a intentar ser prudente y callar, aunque por dentro tenga ganas de... Pero no voy a dejar de lado que ella es la responsable de todo esto. También quería informarte que ya está organizado el grupo del que te hablé. Hoy inician sus operaciones. Bien. ¿Qué haces tú aquí? Mamá, por favor. Alejandra, pasa. Fuerza, campeón. Alejandra, dime, ¿alguna novedad? Sí. Ya tengo los registros de los vehículos que pasaron por la zona del parque a esa hora. Ahora solo nos queda cruzar datos y que coincidan con las características que Amelia recuerda. Ya te pasé la información. Sí. Muy bien, Alejandra. Excelente trabajo, muy bien. Hijo, con toda esa información, yo estoy muy segura que tú les vas a ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mamá. Enseguida la paso. Tú tranquila. Ya cumpliste con tu propósito. Ahora sí, fuera de aquí. No tienes nada que hacer junto al niño. No, yo no he venido solo a eso. Yo vine a ver a mi sobrino. ¿Tú? ¿Preocupada? Tú no eres nada para mi nieto. Eres la media hermana de Amelia. Tú no eres parte de mi familia, no lo olvides. Fuera de aquí. Señora, no hable lo que no sabe. No se equivoque conmigo. Yo no soy Amelia. Así que usted no me va a venir a aplastar con sus aires de grandeza. Mucho cuidadito de cómo me hablas, muchachita. Yo no soy parte de su servidumbre. Así que usted no me va a venir a callar. Yo me voy de aquí cuando yo quiera. Eres una altanera, una malcriada y majadera. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¡Fuera de aquí! Basta. ¿No se dan cuenta que están en un hospital? Ella interrumpió aquí sin ningún permiso. Ella no tiene nada que hacer en la habitación de mi nieto. Así que se vaya. Yo solo vine a ver a mi sobrino. ¡Vieja mentirosa! Basta las dos. Suficiente. No pueden estar cerca del paciente generando conflicto. Doctor, algo le pasa a mi nieto. Salgan de aquí. Salgan ahora. ¿Qué le pasa? Salgan de aquí. Resiste, pequeño. Resiste, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo? No lo sé. De pronto el monitor empezó a sonar muy fuerte.
Isabel nos pidió que saliéramos, pero no nos explicó nada. Espera. No quiero esperar. Quiero verlo. No te van a dejar entrar. Escúchame. No puedes entrar. Isabel nos pidió que esperemos. No quiero esperar. Quiero verlo. Por Dios, Amelia, cálmate. ¡Cállate, solo! ¡Cállate! Gritar no nos va a ayudar en nada. ¡Cállate! Les recuerdo que están en un hospital. Dejen los gritos o deberé llamar a seguridad. En el momento que haya una novedad, la doctora Isabel ya les informará. ¿De acuerdo? Doctora, ¿cómo está mi hijo? Hicimos todo lo posible. Absolutamente todo. Pero su corazón no resistió. Que no es cierto, Amelia. Perdóname, disculpa. Mi hijo no dijo mi hijo. Mi niño no. No. Por favor, no me dejes, no me dejes, no me dejes. ¿Y ahora qué voy a hacer sin ti? Sin tus risas. Sin tus abrazos, mi amor. Tú eres la fuerza para levantarme todos los días. Y ahora ¿cómo lo voy a hacer? Y yo daba todo por ti, mi amor. Y ahora ya no me importa nada. Carlos David. Hijo, yo no estuve cegado por el odio. Estuve cegado por la venganza. Me olvidé de lo más importante, que eres tú. Y ahora no voy a poder recuperar el tiempo perdido contigo, hijo. Por favor, perdóname. Yo no sé qué voy a hacer. Mi
Ahora, ¿qué pasó, Alejandra? Carlos David murió. Lo siento mucho. Lo siento mucho, Alejandra. No es justo. Él solo era un niño. Solo estaba jugando. Tengo que cortar. Es una llamada importante. Isabel. Lo siento mucho, Alejandra. Yo hice todo lo que estaba en mis manos. No pude hacer más. Lo sé. Sé que lo sientes. Carlos David se aferró mucho a la vida, con una fuerza admirable. Pero sus lesiones eran múltiples, irreversibles. Y pensar que el desgraciado que lo atropelló ni siquiera intentó frenar. Fue con toda la velocidad. Yo tengo que llenar unas fichas para poder entregar mi guardia. Con permiso, Alejandra. Parece que te importa mucho ese desgraciado. Descansa, hijo. Ya no hay dolor. Es lo único que me queda. Pensar que descansas. Dios sabe que te queremos. Ahora te vas. Pero nos dejas el alma llena de tus recuerdos. Tus risas, tus pasos, se queda con nosotros. Ven en paz, hijo. Descansa, ¿sí? Descansa. Ahora sé que descansa en paz. Pero no sé cómo voy a seguir adelante. No encuentro una razón para hacerlo. Va a ser imposible. Es que no. Esto no es justo, ¿no? ¿Por qué él, ¿Por qué Dios se lo lleva a él?
¿Por qué no me llevo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Perdóname, por favor. Esta es mi culpa. Perdóname, por favor. No lo es. Yo tampoco lo supe cuidar. No lo supe cuidar. Estoy segura que él ya los perdonó. Su alma es muy pura para guardar rencor. Mi niña. Perdónenme, pero deben salir un momento. La enfermera tiene que preparar el cuerpo. Es parte del protocolo para llevarlo a la funeraria. Alejandra, por favor, necesitamos un poco más de tiempo. ¿Sí? Está bien, pero solo un momento. Claro. Yo no. Carlos David, gracias por tus risas, por tus dulces abrazos. Gracias por todo, mi niño. Te juro que el que hizo esto se va a arrepentir. Doctora, lo siento mucho, de verdad, pero usted hizo todo lo posible. José, ¿de qué sirve todo el esfuerzo? Si a la final no le pude salvar la vida. La última palabra la tiene Dios. Y usted tiene que saberlo mejor que nadie. Piense en todo lo que hemos visto estos años, doctora. No somos dueños de la vida. Somos inquilinos y sin contrato. Lo único que podemos hacer, ¿qué es? Acompañarlos hasta donde la ciencia nos lo permite. Siento que les fallé. Que le fallé a Carlos David, a su madre, y no puedo con su dolor. Daríamos la vida, daríamos por nuestros hijos. Pero hay una cosa que tenemos que asumir. No podemos hacernos cargo de sus errores. No es justo ni para nosotros ni para ellos, porque les evitamos crecer. Doctora, tienen que afrontar sus errores. Nuestros hijos no podemos hacernos cargo de ello.
¿A qué se refiere? Doctora, yo ya sé que Marco fue quien atropelló al niño. Y usted está asumiendo esa carga. Y la verdad acaba por salir a la superficie. ¿Entiende? Yo amo a mi hijo y ellos lo quieren matar. Pero por eso, que se entregue a la justicia, estará más seguro y se esclarecerá todo. No. Ese dolor sería más fuerte. Lo que sería fuerte es que no aprendiera a asumir su responsabilidad. Eso sería fuerte. José, ayúdame, por favor. Entrégales tú los informes. Diles que yo estoy en una emergencia. Invéntate algo, por favor. Es que yo no puedo con este dolor. No los puedo ver a la cara sabiendo que mi hijo fue quien lo atropelló. Yo no puedo con el dolor de Amalia. Yo no puedo con esta culpa. Doctora, tranquila, ya me hago cargo, de verdad. Gracias, José. Amelia, ¿pudiste encontrar a la doctora? No, está en una emergencia. Mariana ya se está encargando de todo lo de la funeraria. ¿Quieres que te lleve a casa un rato? No es necesario. Está bien. Yo tengo que ir a resolver algo y luego voy a la funeraria. Nos vemos allá. Alejandra, ¿me podrías ayudar con la dirección de la doctora? Quiero enviarle un presente. Claro. Yo te la envío. Por mi hijo. Soy capaz de todo. De todo. Marco. Alejandra, ¿qué haces aquí? Estoy buscando respuestas. Tengo demasiadas dudas. ¿Respuestas de qué? El día del accidente de mi sobrino, tú ibas a ir a mi casa. Y para ir a mi casa tenías que pasar por ese parque. Pero nunca llegaste. Alejandra, deja de armar historias, por favor. Entonces dime, ¿por qué no llegaste? Después de todo lo que me dijiste en la llamada, ¿creías que iba a llegar? No importa lo que te diga. Tú siempre vuelves. Siempre. Como un perrito fiel. Pero después del accidente, te esfumaste. Aunque no lo creas, ya me cansé de ser tu títere. Eso no decías hoy en la mañana que estaba aquí en tu casa. Simplemente hice lo que tú haces. Me involucré contigo, pero sin sentimientos. No niegues lo evidente. Yo no sé de qué me estás hablando, Alejandra. Entiendo tu dolor y que te sientas atormentada.
pero no puedes andar inventándote cosas. ¿Y sabes qué? Lárgate de aquí. Esto no es un juego, Marco. Un niño murió. Que te largues de aquí. Sin Carlos David, mi vida no tiene sentido. Me dejaste sola en un mundo en el cual no hay lugar para mí. Tan solo era un niño. Un niño que estaba jugando con su pelota. ¿Y ahora yo qué hago con todo este vacío? Lo único que quiero es despertar de esta pesadilla. ¿Sí? Sergio, estoy saliendo para la casa. Marco quedó en casa. Estoy organizando todo para salir del país los tres hoy mismo. O sea que, ¿saben que fue Marco? Mi informante dice que ya no llevan ellos la investigación. Ahora la lleva un equipo de inteligencia militar. Entonces, no hay salida. Tiene que esconderse. Exacto. Así que escucha bien. Lleven solo lo indispensable. Pasaportes, dinero en efectivo, nada más. Sergio, pero mi trabajo, mi casa. Isabel, no hay tiempo para sentimentalismos. Es cuestión de horas. Prepara todo y espera mi llamada. Te diré a qué hora los espero en el aeropuerto. Está bien, está bien. Confío en ti. Dios mío. Por favor, guíame para poder tomar el camino correcto. Es mi hijo. Y yo no lo puedo abandonar cuando él más lo necesita. Ya vete, Alejandra. Todo lo que dices no tiene nada de sentido. ¿Sentido? El único sentido que hay es que eres un cobarde. Esa es la razón por la que nunca quise estar contigo. ¿Sabes qué? No me importa lo que pienses. ¿Sabes qué? Lárgate de aquí. Ya no te quiero ver. Esto no se va a quedar así. Me las vas a pagar. ¡Te lo juro! Lárgate. Tú debes ser Marco, ¿no?
favor, cálmese. Baje esa arma. ¿Bajarla? Después de que mataste a mi hijo. Ni siquiera tuviste el valor de regresar a ver cómo estaba. Te fuiste y lo dejaste ahí botado como si no valiera nada. Y me pides que me calme. Yo no soy el culpable. De seguro, eso fue algo que se inventó Alejandra. ¿Alejandra? ¿Ella lo sabe? Sí. Tuvimos una discusión y ella está obsesionada conmigo. ¡Deja de negarlo! ¡Deja de negarlo! ¿Tu mamá? La buena doctora. Ella fue quien lo confesó. Mi mamá sería incapaz de hacer eso. ¡Ya deja de negarlo! ¡Fuiste tú! Tú quien lo mató. Amelia. Amelia, por favor. Cálmate. Si hay alguien quien debe pagar, esa soy yo. Por favor. Cállate. No entiendo cómo tenías el valor de mirarme a los ojos y decirme que ibas a salvar a mi hijo cuando fue este quien lo mató. Amelia, escúchame, por favor. Yo también soy madre, sí. Y yo te entiendo. Yo entiendo lo que tú estás sintiendo. Yo entiendo tu dolor, tu impotencia. Pero, por favor, no le hagas daño a mi hijo. Óyate, si tanto me entiendes, entonces no me detengas. No me detengas y déjame hacerlo. Déjame arrancarme este dolor que siento aquí en el pecho. ¿Y después qué? ¿Después qué, Amelia? ¿Crees que va a pasar tu dolor? Piensa, por favor, piensa. Tus manos estarían llenas de sangre. Y Amelia, por favor, eso no te va a devolver a tu hijo, por favor. Mamá, por favor. Si alguien tiene que pagar por su dolor, soy yo. Deja que lo haga. No, por favor, no. Amelia, baja esa arma, por favor. No lo hagas. Y si lo vas a hacer, pues tendrás que hacerlo conmigo. Porque yo no me voy a quitar de aquí. Lo siento, Isabel, pero tengo que hacerlo. ¡Amelia! Santiago, estoy dispuesta a todo por mi hijo. Lo sé, Amelia. Sé que estás dispuesta a todo. Si tú disparas, no nos va a devolver a nuestro hijo. Al contrario, lo vamos a perder 2 veces. La primera, porque su corazón dejó de latir. Y la segunda, porque su recuerdo quedará manchado de sangre. No. Lo mató. Amelia, ¿quieres recordarlo así? Que cada vez que pase por tu memoria, vivir este momento, tú con ese odio, con ese dolor, con esa arma en tus manos. Amelia,
Pero escúchame, no lo hagas por mí. Hazlo por él. Para que su legado quede limpio. Y no manchado con más muerte. Por favor. Sí. Ya está. Y ustedes, no confundan las cosas. Yo nunca los voy a perdonar. Pero por respeto a mi hijo, nuestras manos quedarán limpias. Que se encargue la justicia, no nosotros. Pero nunca me dejes. Nunca lo haré. Santiago, me parece que debes de hablar con el juez que está a cargo del caso de Carlos David. Ese individuo merece la máxima pena. No puede tener indulgencia alguna. Sí, mamá. El día de ayer hablé con él y le pedí que no se deje influenciar por nuestra amistad. Que únicamente cite sentencia dependiendo las pruebas que tiene. ¿Qué? O sea, te vas a cruzar de brazos mientras ese tipo libra la justicia. Ayer lo vi y me pidió perdón. ¿Perdón? Aquí no hay perdón que valga, Santiago. Él nos arrebató a tu hijo y debe de pagarlo. No puede tener ninguna clase de compasión. Tú no puedes olvidar. No, mamá, escúchame. No te equivoques. Yo no lo he perdonado. Y no creo que nunca pueda perdonarlo. Pero pude ver sus ojos. Toda la culpa, todo el remordimiento que él sentía, mamá. Y con eso, él va a tener que vivir hasta el último de sus días. Y créeme, eso es peor que cualquier celda. Santiago, escúchate. Estás hablando como Amelia. Te has vuelto un tipo vulnerable, fácil de convencer. Un tipo manejable. No eres tú. ¡Ya basta, mamá! Suficiente. No voy a permitir que siga repartiendo tu veneno hacia mi esposa. ¿Entendiste? Desde que todo esto empezó, has tenido cero compasión. Si tú insistes en seguir menospreciando mi matrimonio, es mejor que te mantengas lejos. O sea que tú me estás queriendo decir que pesa más Amelia que yo, tu madre. No. Digo que ya no voy a dejar que gobiernes mi vida. No lo puedo creer. Te has convertido en una marioneta de Amelia. No, mamá. Yo me cansé de ser la tuya. Adelante. Isabel. José.
Vine a firmar unos papeles y tenía que pasar a verte. ¿Cómo estás? Resistiendo, José. Ya imagino. Pero te veo bien. ¿Y el juicio? Bueno, estamos con la esperanza de obtener la pena mínima. Ayer en la audiencia, con las declaraciones que dio Amelia, en cierta manera benefició a mi hijo. Es una mujer noble. Tuvo su punto de quiebre y creo que cualquiera de nosotros lo hubiera podido tener. Pero es una persona a la que mueve el amor y eso le permitió resistir tanto dolor. Estoy seguro que testificó deliberadamente para favorecer a tu hijo. En memoria del suyo y para limpiar el futuro. Estoy seguro. Sí. Ese recuerdo es lo único que la mantiene viva. Pero a ti también te mueve el amor. Y el amor es la mayor fuerza, es el mayor escudo. Y ese escudo va a proteger a tu hijo y te va a proteger a ti. No tengas ninguna duda. Vais a salir. Sí. Gracias, José. Gracias por tus palabras. Gracias por el vestido. Gracias a ti. Gracias por haber sido mi apoyo y no dejarme sola. Para eso estamos las hermanas. ¿Has sabido algo de tu amigo? ¿De quién? ¿Marco? Sí, él. No. Y no pienso hacerlo. Él es un perdedor. Y jamás voy a perdonarle lo que le hizo a Carlos David. Que se pudre en la cárcel. No creo que sea bueno que llenes tu corazón de tanto rencor. Tú y yo somos distintas, Amelia. Yo no voy a dejar de desearle lo peor. En fin. Debo irme. Hoy testifico en su contra. Cuídate. ¿Ya está todo listo, amor? Sí. Ya todo está en las cajas. En el cuarto de Carlos David. A mí también me duele. Pero es lo más sano. Su ropa, sus juguetes van a hacer felices a otros niños. Es una forma de transformar el dolor en amor. Lo sé. Pero quiero quedarme con este. Era su favorito. A veces siento que no puedo más. No. Claro que puedes. Podemos juntos. ¿Sí? Por mi hijo soy capaz de todo. Soy capaz de seguir viviendo y hacer de todo para que su recuerdo nunca se apague. Y yo soy capaz de todo por ti.